Bienvenidos. Vamos a ver entonces un ejemplo de sistemas de fuerzas equivalentes para ver un poco cómo se utiliza esa teoría que ya vimos. Este es el problema. Se tiene este cubo, ese es el sistema material. Se tiene este sistema de fuerzas, una fuerza marcada en azul hacia la derecha, una en amarilla hacia abajo y estas fuerzas verdes con sus respectivas magnitudes 15, 10, 10 raíz de 2 y 10 raíz de 2. Cabe destacar que todas estas fuerzas están en Newton. Las dimensiones del cubo también son dadas, de A hasta F, es decir, en dirección J y 6 centímetros. La dirección vertical, por ejemplo, de E hasta D es 4 centímetros y la dirección en el eje X es de 4 centímetros también. Para ese sistema nos piden, primero, la expresión analítica de cada una de las fuerzas. Segundo, la resultante del sistema de fuerzas. Tercero, el momento del sistema de fuerzas respecto al origen, es decir, el punto O. Cuarto, reducir a un sistema equivalente de fuerza única, de ser posible. Quinto, el momento respecto al eje que pasa por los puntos A y D, es decir, un eje que va de aquí hasta acá. O mejor dicho, que pasa por esos puntos, puede seguir a lo largo. Y por último, momento respecto al eje que pasa por los puntos G y D, que son estos dos que están por acá. Vamos a empezar con la expresión analítica de cada una de las fuerzas. Recordando que, como la fuerza es un vector, esto es sencillamente su módulo por su dirección. Y vamos a empezar con esta fuerza, que la vamos a llamar F1. Esto es una fuerza cuya magnitud es de 15 newton y está aplicada sobre este eje, a lo largo de esta dirección, que es la dirección J. Entonces es 15J, así de sencillo. Vamos a decir que está aplicada en el punto O, que es el punto de coordenadas 0, 0, 0. Ojo, yo pude haber puesto cualquier punto a lo largo de este eje por el principio de transmisibilidad. Pero bueno, estamos poniendo ese punto de referencia. Vamos ahora con esta fuerza, con la fuerza amarilla. Esa fuerza lo vamos a llamar F2, es una fuerza de magnitud 10 hacia abajo, es decir, en el eje menos K, entonces quedan menos 10K newtons. Y vamos a decir que está aplicada en el punto G. El punto G tiene coordenadas 4 en I, 6 en J, 4 en K. Así es como yo obtengo las coordenadas de este punto G. Vamos con esta fuerza que vamos a llamar F3. Pero esta fuerza es un poco diferente. ¿Por qué? Porque no me es tan fácil saber cuál es su dirección. Yo lo único que sé es que está contenida en la línea de acción que va desde F hasta D. Entonces lo que vamos a hacer es primero obtener las coordenadas del punto F y del punto D. El punto D se encuentra en 6 en J, 4 en K. Y no me moví nada en I, así que 0 en I. 0, 6, 4. El punto F se encuentra en 4 en I, 6 en J, 0 en K, porque no me muevo nada en K. 4, 6, 0. Ahora, yo lo que necesito es hallar la dirección de la fuerza, el E sub F, para esta fuerza F3, que es la dirección de esta línea. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el vector que une estos dos puntos. Un vector que vaya de F a D. Ese vector yo lo obtengo sencillamente restando la coordenada final menos la coordenada inicial. Es decir, resto D menos F. D es 0,64, aquí está, y F es 460. Si yo resto estos dos valores, obtengo menos 404, que este es el vector que representaría ir desde F hacia D. También yo puedo sacar factor común 4 y me queda sencillamente que es 4 que multiplican menos 1, 0, 1. Para continuar, lo que yo necesito es obtener el vector E, el versor E, mejor dicho. No me interesa más nada. Ese versor es el mismo versor del vector que va de F hacia D. Y eso yo lo puedo obtener dividiendo este vector, este vector, entre su módulo. Entonces necesito el módulo de este vector. El módulo se obtiene sencillamente con la norma del vector, y eso ya sabemos calcularlo. Es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Este 4, por estar fuera del vector, sencillamente queda multiplicando a la norma, a la raíz cuadrada. Y entonces eso es 4 raíz de 2. Así es como yo calculo la norma de este vector. Luego, el versor que va en dirección de F3 es
Este vector dividido entre su norma. Este vector dividido entre su norma. 4 por el vector menos 1, 0, 1 dividido entre su norma, que es 4 raíz de 2. Lo que resulta 1 sobre raíz de 2 multiplicado el vector menos 1, 0, 1. Y finalmente con eso yo ya puedo obtener cuánto vale el vector F3, que es esta fuerza que está acá y era lo que yo quería obtener. Eso se obtiene sencillamente multiplicando la magnitud de este vector, que es 10 raíz de 2, por esta dirección, que es 1 sobre raíz de 2 por este vector. El raíz de 2 se va con raíz de 2 y queda 10 por el vector menos 1, 0, 1, que se traduce en 10 en menos i más k. Esta fuerza está aplicada en el punto F, que ya sabemos sus coordenadas, son 4, 6, 0. Ahora, podemos hallar esta otra fuerza, que vamos a llamarla F4. Esa fuerza, fíjense que yo pudiera haberla obtenido de la misma manera, hallando el punto C, hallando el punto A, sacando la dirección, etcétera, etcétera, pero esa fuerza es exactamente la misma que esta, solo que en sentido contrario. Tiene la misma magnitud inclusive. Entonces, yo puedo decir que F4 es igual a menos F3. Y si eso es así, agarro este valor, que es el valor de F3, y lo multiplico por menos. Eso me da 10 en I menos K. Esa fuerza está aplicada en el punto C, que está en las coordenadas 0 en I, 0 en J, me muevo 4 hacia arriba en K. Ahora, vamos a hallar el sistema resultante de fuerzas. Ya ahora esta parte es pura carpintería porque si yo tengo todas las fuerzas, la fuerza resultante es sencillamente la suma de las fuerzas. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, 15 en J, que es la primera fuerza, menos 10 en K, que es la segunda, más estas otras dos fuerzas, que son F3 y F4, son las fuerzas sobre las diagonales. Pero fíjense que la suma de estas dos me va a dar 0 porque son exactamente opuestas. Entonces, la resultante es la suma únicamente de estas dos fuerzas, que son la azul y la amarilla, y eso me queda 15J menos 10K, que sacando el factor común 5, me queda 5 por 3J menos 2K Newton. Esta ya es la fuerza resultante. Ahora vamos a hallar el momento del sistema de fuerzas respecto al origen. Es decir, básicamente lo que estoy haciendo es reduciendo todo este sistema de fuerzas a un sistema de una fuerza y un momento en O. Eso es lo que estamos haciendo. Solo que paso a paso. Si nosotros vemos, tenemos estas dos fuerzas que ya las estudiamos y que tienen una particularidad, y es que como son opuestas, representan un par de fuerzas. Si estas dos fuerzas representan un par, significa que el momento causado por ellas no importa desde dónde lo calcule, no tengo por qué calcularlo respecto a O, ya que respecto a cualquier punto siempre me van a dar lo mismo. Entonces el momento del par yo lo voy a calcular sacando momentos en A de estas dos fuerzas. Eso es AF cruz esta fuerza más 0 porque esta fuerza no me hace momento en A. AF es un vector que simplemente me muevo 0 en I, 6 en J, 0 en K. Entonces 0, 6, 0. Lo pude haber obtenido también sacando la coordenada F, la coordenada A y restándolas. Me hubiera dado exactamente lo mismo. Cruz F3, que eso ya lo tenemos. 10 en menos I, 10 en K. 10 en menos I, 10 en K. Si yo hago este producto cruz, obtengo este resultado. 6J cruz 10 en K me da 60 en I. 6J cruz menos 10 en I me da 60 positivo en K. Ahora, lo que realmente queremos no es el momento del par, queremos el momento de todo el sistema en el punto O. Eso lo obtenemos como la suma del momento del par de fuerzas más la sumatoria de los momentos causados por las demás fuerzas. Eso es, en primer lugar, la fuerza del par causada por las fuerzas verdes. Eso ya lo calculamos, que es esto. Luego tenemos esta fuerza. ¿Cómo calculamos el momento de esa fuerza? Bueno, la distancia que hay desde O hasta esa fuerza, hasta su punto de aplicación, que ya dijimos que es O, cruz esa fuerza. Pero la distancia que hay de O a O es 0. Entonces este producto me da 0. Esa fuerza no me genera momento. Pero todavía me falta considerar esta otra fuerza que está acá. Entonces el momento de esta fuerza es OG cruz F2. Este es F2. OG cruz F2. Sin embargo, por el principio de transmisibilidad y para hacer la cosa un poco más fácil, yo puedo pasar esa fuerza para acá abajo, hacia F.
porque está sobre su misma línea de acción. Y eso me simplifica el cálculo del momento, porque entonces en vez de sacar OG, puedo sacar OF, que es un poco más sencillo, quedando que el momento en O es el momento del par de fuerzas más OF cruz F2. Lo que resta es sustituir, el momento del par es este, ya lo tenemos. OF es un vector que va de O hasta F. Eso es equivalente a tener el punto F, que es 4, 6, 0, menos 0, 0, 0, eso queda 4, 6, 0, las coordenadas del punto F ya las habíamos sacado, cruz el vector F2, que es menos 10 en K. Cuando sacamos este producto cruz, obtenemos menos 60, 40, 0, le sumamos el momento del par, y eso da como resultado 0, 40, 60, que es equivalente a sacar factor común 10, y queda 10 que multiplica 4 en J más 6 en K. Este es el momento resultante del sistema en el punto O. Vamos a pausar acá y continuamos el problema en el próximo video.